Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Andrés González. Buenos días, embajador. Muy buenos días, Julio. ¿Por qué le reclamó usted modales al embajador de Venezuela en Washington? Julio, porque hubo referencias a Colombia, hubo referencias al presidente en términos que no considerábamos apropiados. Ya llegó a un punto en que había que precisar muy bien cómo se trata nuestro país, en nuestras instituciones, siempre conservando la altura pertinente, pero mostrando la fuerza tranquila de nuestras intervenciones y de nuestra diplomacia. Señor embajador, ¿qué efectos tiene la declaración que aprobaron ayer declarando una violación del orden constitucional en Venezuela? Es una declaración de especial relevancia porque establece, que existe una alteración del orden constitucional y democrático. Es decir, que se pone en marcha el artículo 20 de la Carta Democrática, se activa la Carta Democrática. Pero esta resolución tiene varias consideraciones. La primera, que es el presupuesto más importante, es el deber de los estados y de la OEA de preservar, de garantizar la democracia en el continente como uno de los valores fundamentales de la organización política de nuestras sociedades. Y en desarrollo de ese principio se puso en evidencia también que se considera que hay que garantizar en forma permanente la separación de los poderes. Separación de los poderes significa restitución, conservación de las facultades fundamentales de la Asamblea Legislativa. Separación de los poderes significa autonomía, independencia de la rama judicial, y ese check and balance, ese control de poderes, que es un principio básico de la civilización occidental, pues impera también en América, y por ello se considera uno de los elementos centrales de la resolución de ayer. Al mismo tiempo, como consecuencia de esta declaración, de esta activación de la Carta, se insta a un país hermano a que se normalice, a que se restablezca esa situación, y se pone de presente al mismo tiempo la disposición permanente de colaboración, de cooperación dentro de las labores que corresponden a la Organización de los Estados Americanos dentro del marco de la Carta Democrática. Es decir, se ha activado un mecanismo, se ha hecho un llamado, y lo más importante, se ha expresado un pensamiento, una voluntad colectiva de una mayoría de países en el continente para afrontar un desafío como la crisis humanitaria y política por la cual atraviesa un país y un pueblo que nos merece todos los afectos, como es Venezuela. Para seguir con la pregunta de mi compañera, embajador González, pero en efectos prácticos, esta decisión que toma la OEA, ¿qué significa para el venezolano del común? Aquel que está viviendo la situación tan crítica que está experimentando su país en este momento. ¿Y qué sucede si Venezuela no acoge ninguna de estas recomendaciones que le hacen los países del continente? El primer efecto práctico es de un inmenso alcance y sentido político. Es la expresión colectiva de la mayoría de países del continente, de los países que tienen un peso sumamente importante en toda la política, en todo el deber ser de nuestra América. Eso en política y en relaciones internacionales tiene una trascendencia fundamental. Hay que entender que el sistema de la Carta Democrática es un proceso que tiene etapas, que es gradual, pero el punto de partida es la expresión de un sentimiento, de una voluntad, de un ideario colectivo, y ese ha sido el primer paso de significancia realmente especial. Y vean ustedes que no es nada fácil, es complejo llegar a este tipo de decisiones, son varios meses de deliberaciones, de solicitudes, de debates, y finalmente el día de ayer se logró con el liderazgo de un grupo mayoritario de países en el cual participó decisivamente Colombia, que se tuviese esa conclusión fundamental en cuanto a la activación de la Carta Democrática. Embajador, en Venezuela, ¿hay dictadura? Hemos señalado
que existe una grave alteración del orden democrático y constitucional. Es el lenguaje empleado y utilizable en el artículo 20 de la Carta Democrática. Embajador, justo cuando este tema más se está moviendo en la OEA, empezó a presidir el Consejo Bolivia. Bolivia es un gran aliado de Venezuela. Durante estos 3 meses que Bolivia va a estar al frente, ¿qué tanto va a afectar que esté al frente alrededor de lo que ustedes pretenden hacer? Porque ayer casi que logra suspender la sesión, por ejemplo. Nosotros habíamos solicitado desde el día viernes, cerca de 20 países, una sesión extraordinaria para tratar este tema. De una manera curiosa, por decirlo menos, el presidente del Consejo Permanente, el embajador de Bolivia, suspendió esa reunión. Eso generó una reacción inmediata de todos nuestros países, cordial pero firme, solicitando que se prosiguiera, que se hiciera la reunión del Consejo Permanente. Y obviamente en una organización como esta pues prevalece la mayoría, había un número mayoritario de países, y expusimos cómo nos asistía el derecho por la igualdad jurídica que impera en el derecho internacional, nuestro derecho a adelantar un debate, a ser escuchados y a tomar decisiones, y por eso se adelantó la sesión, no sin dificultades, pero repito, con firmeza. Vamos a seguir en esa tarea. Desearíamos que se hiciese dentro de la mayor armonía posible. Bolivia es otro país que nos merece un gran afecto. Pero bueno, hay que garantizar el derecho de los países para que se puedan expresar en esta organización. Es un foro político precisamente para ello, para ventilar los diferentes temas. De manera que vamos a seguir en ese propósito, ese equipo de países compacto para garantizar que se puedan ejercer las funciones de la organización, del Consejo Permanente. Seguramente habrá desafíos, habrá obstáculos, esperamos superarlos y esperamos que se vaya reconstruyendo gradualmente el entendimiento y la armonía en la organización de los Estados americanos, pero siempre en el entendido de que hay que cumplir la tarea. Yo creo que uno de los temas más importantes de balance del día de ayer es que se preservó la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos. Se cumplieron las funciones. La OEA está hecha sobre 4 pilares fundamentales y uno de ellos es la defensa de la democracia. El otro, sustancial, la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio de nuestra América, de manera que bajo esos principios tutelares se ha actuado y seguiremos actuando. Habrá desafíos, los vamos a abordar, los vamos a enfrentar y llegaremos seguramente bajo estas circunstancias hasta la Asamblea de México en junio, donde seguramente habrá que abordar y tomar muchas decisiones. Embajador, pues esta noticia tiene mucha repercusión, pero yo sí quisiera preguntarle por el real alcance de la misma. En estos micrófonos, la señora canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo, comillas, que el tema de la carta no servía para nada porque no tenía dientes. Venezuela ni tiene préstamos del Banco Mundial. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice la canciller, que todo este ruido no llega a ninguna parte, que eso no sirve para nada? Julio, hemos actuado de una manera absolutamente coordinada con la canciller, con todo el cuidado, con toda la previsión. Ha sido un trabajo de equipo impecable. Hay que entender que todo esto es un proceso gradual, que la Carta Democrática supone varias etapas. Aquí algunas personas analizan la Carta Democrática creyendo que se trata de un switch que en un segundo se enciende o se apaga. Resulta que la Carta Democrática tiene un sinnúmero de fases, y la fase más importante es en primer lugar la que arranca a partir de la valoración colectiva de la situación del orden constitucional y democrático, y se ha valorado por todos los estados precisamente que se ha alterado de manera grave ese orden. Pues bien,
A partir de ese momento viene una etapa que es fundamentalmente la de la negociación, la de la diplomacia, la de la creatividad para explorar y buscar fórmulas en las cuales la señora canciller ha sido muy puntual para señalar cómo hay que darle un espacio apropiado a esas negociaciones, pero no cualquier tipo de negociaciones, como ella lo ha señalado, sino sujeta a plazos, sujeta a resultados verificables, escogiendo los mediadores que fueren del caso, que estén las partes de acuerdo, pero siempre con el sentido de no levantarse hasta encontrar soluciones. De manera que es el momento de la diplomacia, es el momento de la política con mayúscula, y en ese sentido todo este proceso integral hay que evaluarlo a través de esas fases. Ha habido también apreciaciones pretendiendo identificar necesariamente la carta con la etapa final, que es la de la suspensión. Esa es apenas una de las etapas de la Carta Democrática, y la mayoría de los países consideran, prácticamente la totalidad de los países en la OEA, que consideran que en este momento hay que agotar, son las etapas y las fases de la diplomacia y de la política, y llegar a una solución extrema como la de la suspensión, pues no se ha planteado hasta este momento. Por eso el análisis y la apreciación de la Carta Democrática debe hacerse sobre este sentido integral y de gradualidad. Embajador, ¿qué viene después de esta declaración? Explíquenos cómo sería esta última instancia de la suspensión y cómo es el protocolo en la OEA. La primera etapa que ya se ha cumplido es la etapa ante el Consejo Permanente. Para que todo esto pudiese arrancar, pudiera desarrollarse, se requería que los países colectivamente apreciaran la situación y dijesen, ¿hay alteración del orden constitucional o no la hay? En su momento el secretario general presentó un informe sobre el particular, pero cada uno de los países se hizo una apreciación del tema. Pues bien, el día de ayer los países se reúnen y deciden mayoritariamente que existe una grave alteración del orden constitucional y democrático. Esa es la primera fase fundamental. A partir de este momento vienen los distintos esfuerzos diplomáticos y de política. Vendrán propuestas de distinta índole. Aquí es donde procede precisamente la capacidad diplomática para construir. Habrá propuestas de mediaciones, de negociaciones, de misiones. Obviamente aquí se requiere el concurso de todas las partes, de todos los gobiernos, y se verá si esas apreciaciones y aproximaciones son afortunadas o tienen algún eco o tienen algún avance. Al mismo tiempo se ha planteado y se ha instado al gobierno venezolano, al Estado venezolano, a que normalice la situación. ¿Por qué? Porque se ha estimado que no son suficientes los pasos dados hasta el momento, y en consecuencia ha de garantizarse plenamente las facultades de la Asamblea. Yo tengo pregunta. El equilibrio de poderes, la separación de los poderes. Y entonces, si como dice la Carta, si eventualmente no se normaliza esa situación, vendría una segunda etapa, una segunda fase que requiere unos procedimientos complejos también. Requeriría que el Consejo Permanente apruebe con una mayoría de 2/3 partes una asamblea especial de la OEA con los cancilleres de todo el continente para que evalúen de nuevo la situación y decidan alguna de las opciones que está previstas en la Carta. Una de ellas, eventualmente, la suspensión, pero ya hemos visto la opinión hasta el momento, en el momento actual, que corresponde a los diferentes países. Embajador, sabemos que los Estados Unidos es uno de los firmantes de la Carta, pero claro está que hay una preocupación por la forma como Estados Unidos está cambiando su política internacional. ¿Qué papel ha jugado Estados Unidos en la aclimatación de este ambiente de la OEA? Estados Unidos ha participado en el grupo que hemos denominado de los 15 desde hace varios meses, en los cuales hemos fijado la posición muy clara
de nuestras naciones, de Colombia, y allí ha estado siempre Estados Unidos cuando de manera reiterada se ha hecho llamados para la liberación de presos políticos, llamados para que se apoye y se acompañe un diálogo efectivo e incluyente. Y recientemente en toda esta tarea, pues Estados Unidos participó con nosotros en la solicitud de la sesión del Consejo Extraordinario y en la sesión igualmente y en la decisión que se adoptó para declarar la alteración grave del orden constitucional. Empezamos esta entrevista, embajador, hablando del enfrentamiento que tuvo usted con el embajador de Venezuela el día de ayer y que fue acalorado, y así lo escuchamos. Esos enfrentamientos que se dan en medio de la asamblea podrían llegar a tener algún tipo de repercusión, digamos, ya en el territorio colombiano, en las relaciones bilaterales entre ambos países, o normalmente lo que pasa allá se queda allá. Pues nosotros esperamos que se pueda aclimatar una relación armónica, fraterna, porque son muchos los temas que nos unen con un pueblo tan entrañablemente vinculado a nuestros afectos, a nuestras querencias, a nuestra historia. Pero yo le señalaba al embajador de Venezuela, al viceministro, que eso nos une entrañablemente, nos diferencia, eso sí, algo que te señalé. Y es que todos tenemos problemas de distinta índole, pero nosotros los abordamos y los enfrentamos de cara al mundo, expuestos al escrutinio internacional, y siempre partiendo de la base de reconocerlos, porque el punto de partida para resolver una crisis es reconocer exactamente la dimensión de los problemas. Ese fue un poco el tamaño de la discusión, pero además le anoté dentro de siempre el lenguaje diplomático que yo sí apreciaba luego de escuchar las apreciaciones que se hacían sobre mi país. Te dije que tenía una virtud muy extraña, es que disimulaba muy bien su condición diplomática. Sí, muy elegante, vaciada. Embajador, permítame hacerle una pregunta sobre lo que usted acaba de decir. Por esa respuesta suya, uno concluiría que a Colombia le parece que Venezuela no quiere reconocer sus problemas ni discutirlos públicamente, sino dejarlos en privado en Venezuela. Julio, esta es una apreciación hecha en la OEA, donde estamos todos los países, y allí lo que hemos dicho para todos, incluidos nosotros. No queremos simplemente particularizarlo en el caso de Venezuela. Lo que impera en el derecho y en las relaciones internacionales es la transparencia, la visibilidad de todos los problemas de manera respetuosa, porque no pretendemos lo que se ha denominado el injerencismo, no. Hay unas obligaciones, unas responsabilidades, y una de las tareas que tenemos todos los países en la OEA es informar, es exponer nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestros logros, pero también nuestras debilidades, y en ese clima es que hemos querido establecer un debate, una relación armónica, con diferencias, sí, porque es absolutamente indispensable, pero siempre hemos reclamado la transparencia para el manejo de los problemas, y creemos que el hecho de que se traten objetivamente las dificultades no significa de ninguna manera injerencismo o intervencionismo. Pero embajador, hubo un gran debate el día de ayer sobre esto. Pero el hecho de intentar cerrar el Congreso, así lo haya reversado el presidente Maduro, pues crea un hecho irreversible de preocupación por la democracia en Venezuela. La sola intención de haberlo hecho y reversado, parece que la reversa no fue suficiente, ¿no? Pues la verdad, esa es la apreciación colectiva que hicimos la mayoría de países en la OEA. Estimar que hay un camino por recorrer importante en lo que es la garantía real de la separación de los poderes, ese principio que es básico en Occidente, el contrapeso de los poderes para garantizar la libertad y el derecho de los ciudadanos. Pues eso existe en la mayoría de los países democráticos, y en efecto, pues de eso se trata, de
garantizar, de preservar ese principio, que es uno de los elementos esenciales contemplados en el artículo 3 de la Carta Democrática, para que pueda preservarse y existir la democracia. Y embajador, Colombia ya le perdió el miedo a que Venezuela revise el proceso de paz o el apoyo al acuerdo de paz. Esa página ya la pasamos, ¿no? Julio, nosotros estamos absolutamente abiertos. De hecho, en la OEA ya se han hecho 2 debates. Nosotros encantados, porque se trata de mostrar cómo a través de un proceso de inteligencia, de diplomacia, de política, de flexibilidad, se encuentran equilibrios para resolver conflictos de la profundidad como el colombiano, de manera que nosotros creemos que todas las apreciaciones y cambio de ideas sobre este tema, por el contrario, contribuyen mucho a la historia de América, contribuyen a mencionar cómo con esfuerzos inteligentes se logran resolver, en este caso, el conflicto más antiguo del continente, el más profundo, el más radical, y se logró resolver a través de la diplomacia, de la política y de la inteligencia, de la manera que estamos abiertos a tratar estos temas, entre otras cosas, porque en América hay muy buenas experiencias en todo esto, cómo manejar la verdad, la reparación, la justicia transicional, todos los procesos en Centroamérica, los mismos del Cono Sur, muestran cómo América ha ido evolucionando muy positivamente como uno de los continentes en los cuales tenemos la cultura política suficiente para resolver de manera pacífica nuestros conflictos. Y esto, a diferencia de muchos otros continentes donde hay permanentemente guerras y confrontaciones. Por eso en América, en nuestra Casa de las Américas, estamos abiertos a tratar y discutir muchos de estos temas y todos los que se refieran a la vida política de nuestro país, porque esa es la transparencia y tenemos toda la disposición para hacerlo. Embajador, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. A ustedes muchas gracias, Julio.